Bueno, bienvenidos y bienvenidas al proyecto o programa GPS. Este proyecto es del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y es un programa en el que lo que hacemos es tratar de ayudaros a resolver dudas acerca de la orientación académica y laboral. En este taller en concreto, yo, Libe, os ayudaré a identificar temas o trataremos temas que ver más con el mercado laboral que con la orientación académica. En concreto, lo que vamos a trabajar es el desarrollo de vuestra marca personal y también el desarrollo de vuestro currículum vitae, para que tengáis un currículum pues ordenado, atractivo para las empresas para el momento en el que tengáis que poneros a enviar currículums y adentraros en el mercado laboral. Para este taller tendremos dos tipos de material. Uno será este vídeo que estáis viendo en estos momentos, en el que yo iré pasando diapositiva tras diapositiva y explicándoos un poquito los contenidos del taller, proponiéndoos ejercicios, etc. Y por otra parte tendréis el material en sí mismo, ¿no? La presentación de PDF o PowerPoint en la que tenéis pues esta información que yo os estoy dando, pero de manera un poquito más ampliada. También tendréis en algunas ocasiones enlaces, links o propuestas de ejercicios o plantillas para que podáis utilizar. La idea es que vayáis viendo el vídeo y que en cualquier momento que lo necesitáis, podáis pararlo, entender bien qué es lo que os he explicado o volver a escucharlo si alguien lo necesitase y ir haciendo los ejercicios. Entonces, podéis pararlo cuantas veces queráis, visualizadlo cuantas veces queráis y así podéis hacer el taller un poquito pues a vuestro ritmo. Espero sin duda que este taller os sea de ayuda y sin más dilación, vamos a ello. Antes de empezar a construir vuestro currículum vitae, lo que vamos a hacer es un ejercicio que os va a ayudar un poquito a englobar o a entender un poco cuál es vuestro proyecto personal o vuestro modelo de negocio personal, podéis llamarlo como queráis. Quizás os suene este cuadro que tenéis aquí delante, sería el lienzo del modelo de negocio o el más conocido como Business Model Canvas y por lo general se utiliza para empresas o para proyectos. Pero como muchas cosas del ámbito empresarial, vamos a convertir a este lienzo en un lienzo personal. Entonces, antes de nada, lo que vais a hacer es coger papel y boli y copiad el cuadro que tenéis aquí delante. Las 9 casillas con sus correspondientes títulos, ¿sí? Los títulos en este caso serían los títulos que están en rojo, ¿vale? En cuanto lo tengáis, empezaré un poco a explicaros cómo se cumplimenta. Importante sobre el Business Model Canvas, el lienzo de modelo de negocio personal, que no hace falta que sea como muy extenso, que no hace falta que escribáis como párrafos muy extensos. Lo importante es que toda la información que se os ocurra podáis volcarla al Canvas, poniendo frases o palabras en cada cuadro y que es más importante que tenga como una coherencia a que esté muy específicamente elaborada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con ello. Lo primero que vamos a cumplimentar va a ser la parte central, ¿sí? El qué ayuda ofreces. Vamos a ponerlos en la tesitura en la que sois personas que de aquí a muy poquito tiempo os vais a embarcar en el mercado laboral. Entonces, vamos a pensar en qué es lo que tenéis vosotros y vosotras para ofrecer a la sociedad, a las empresas, a vuestros clientes, clientas o a quien sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ayuda ofrece sería eso? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer a la sociedad, a las empresas o a cualquier persona? Imaginad que, que yo estoy estudiando integración social. El que ayuda ofrece sería
Bueno, yo ofrezco, mediante mis conocimientos, que las personas que estén, por ejemplo, en riesgo de exclusión social puedan integrarse en la sociedad. O sea, podría ser una ayuda que yo ofrezco, ¿vale? Una vez tengáis un poco definida qué ayuda ofrecéis, vamos a seguir, por el quién eres y qué tienes. Quién eres y qué tienes sería detallar un poco, vuestro perfil, básicamente, ¿no? Como vuestro currículum podría ser por una parte, es decir, qué tienes de formación académica y de experiencia laboral. Podéis simplemente detallar en 3 puntitos qué formación y qué experiencia tenéis. Y va un poquito más allá, ¿no? En quién eres, nosotros y nosotras, aparte de nuestra formación y nuestra experiencia, seguro que tenemos muchísimas más habilidades y conocimientos, ¿no? Aquí sería el momento, por ejemplo, de detallarlos también. Si tengo habilidades de informática, aunque no haya estudiado nada al respecto, puedo ponerlo aquí. Si tengo habilidades interpersonales, ¿no? Por ejemplo, habilidad de trabajar en equipo, o de comunicación, o de gestión, lo puedo poner por aquí también. Si tengo contactos en el sector, por ejemplo, también lo puedo poner aquí, ¿no? Es algo que tengo y me voy a valer de ello, ¿ok? En cuanto tengáis un poco detallado vuestros recursos clave o quién eres y qué tienes, iríamos a qué es lo que haces, ¿vale? Justo encima de quién eres y qué tienes. En qué haces, lo que pondríamos es qué actividades puedo hacer yo, ¿vale? Con esos estudios, con esa experiencia, con esos contactos, ¿qué actividades puedo hacer yo? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la persona que era integradora social, ¿qué actividades puede desarrollar? Pues, por ejemplo, puede atender o acoger, ¿no? En cualquier servicio a personas que estén en riesgo de exclusión. Puedo hacer informes, por ejemplo, de evaluación o de seguimiento. Puedo hacer o crear programas para la inclusión. Puedo llevar a cabo talleres, puedo llevar a cabo formación. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo para ofrecer? Y cuando detallemos un poco qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que voy a ofrecer, podemos detallar el quién me ayuda, ¿vale? ¿Quién me ayuda sería en este camino de adentrarse en el mercado laboral? ¿Cuáles son las personas o las entidades que me ayudan? Diréis, ¿quién me ayuda, no? Pues, por ejemplo, entidades que os ayuden. Me parece una interesante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿no? El Ayuntamiento, mediante este programa o este proyecto GPS, os ayuda un poco a entender el mercado laboral y a facilitaros, pues, ese adentramiento, ¿no? Quizás algún profesor o profesora también os ayude, vuestros padres o madres o tíos o alguien que os ayude a hacer el currículum o alguien que os ayude a entender un poco la situación del mercado, también podría ponerse por aquí. Lanbide quizás también os ayude, amigos o amigas, cualquier persona que se os ocurre que os ayude al proceso de adentrarse en el mercado laboral. Una vez tengáis toda esta parte completa, vamos a pasar a la parte derecha, ¿vale? Tenemos claro qué es lo que hacemos, quién nos ayuda, qué es lo que tenemos para ofrecer y quiénes somos. Vamos a pasar a la derecha del todo, es decir, a quién ayudamos, ¿vale? Aquí lo que pondríamos es a qué personas o a qué empresas o a qué entidades o a quién podemos ayudar con estos servicios que nosotros hemos dicho que hemos definido que podíamos hacer, ¿no? A ver si os explico con un ejemplo y se entiende mejor. Pongamos que otra vez que yo era integradora social, ¿vale? Entonces, ¿a quién puedo ayudar yo con mi sabiduría? Pues probablemente puedo ayudar a asociaciones, ¿no? Puedo trabajar en asociaciones. Podéis detallar asociaciones de personas con enfermedad mental, asociaciones de personas en riesgo de exclusión social. Puedo ayudar también quizás a organismos públicos, ¿no? Como la Diputación. Puedo trabajar quizás en la DIPU. ¿Dónde más puedo? Quizás pueda trabajar para alguna empresa privada. Pensad un poco para quién podéis trabajar, ¿vale? Ahí sería en a quién ayudo. Una vez tengáis claro con qué empresas, con qué entidades
o con qué sectores del mercado o con qué sectores de la población podéis trabajar, vamos a intentar detallar los canales. Y los canales serían básicamente el cómo llevamos nuestra propuesta de valor, ¿no? El qué ayuda ofrecemos, veis ahí un camioncito, cómo lo llevamos a esas empresas o cómo lo hacemos llegar a esos sectores, ¿sí? Normalmente, ¿cómo lo hacemos llegar? Pues enviándoles nuestro currículum vitae, ¿no? A esas asociaciones o a esas empresas. Entonces, el mail podría ser un canal. ¿Qué más se os ocurre que podría ser un canal? LinkedIn, por ejemplo, es una red profesional y por tanto podría ser un canal. El boca a boca también suele ser un canal. En otros sectores, quizás no en la integración social, pero cuando hay ferias del sector, ¿no? También en la parte más industria quizás, podrían ser canales para daros a conocer. Si tenéis una web o lo que sea, también serían los canales, ¿vale? Básicamente el cómo hacemos que nos conozcan. Y para casi terminar, tenemos arriba el cómo te relacionas, ¿vale? El cómo te relacionas será cómo queremos que sea la relación entre nosotros y nosotras y aquellas empresas o personas a las que ayudamos o ofrecemos nuestros servicios, ¿no? Queremos que sea una relación personal y cercana, que sea duradera, queremos que sea puntual, es decir, que yo haga un programa para una empresa, se lo entrego y que lo implementen ellos o ellas. O quiero ser yo parte, ¿no? Del desarrollo de ese programa y de la implementación. Pues un poco cómo queréis que sea esa relación. Una vez tengáis la parte superior completa, podéis parar cuando queráis, recordad, tendréis la parte inferior, ¿vale? Los costes o el que damos y los ingresos o beneficios, el que obtenemos, ¿vale? Aquí sería que pensarais un poco en el momento en el que comencéis a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que vais a obtener? ¿Y qué es lo que vais a dar? Vamos a empezar por qué das. Nosotros y nosotras cuando empecemos a trabajar vamos a dar, por ejemplo, nuestro conocimiento a alguien, ¿no? O nuestros servicios. Vamos a probablemente dar también nuestro tiempo. Quizás tenemos que invertir un poco de dinero porque me tengo que comprar ropa nueva o porque tengo que pagar el transporte. Quizás damos también un poco de nuestra tranquilidad o un poco todo lo que vais a dar a esa empresa o a ese sector, ¿vale? ¿Y en qué obtenemos? Pues probablemente, aparte del salario, obtendremos más cosas en el servicio, o sea, en el trabajo, perdón. Obtendremos quizás satisfacción personal, por ejemplo, ¿no? Obtendremos también, pues, crecimiento. O obtendremos quizás también la subida de estatus, según como lo veamos. Todo lo que se os ocurra que el trabajo os vaya o os pueda dar, ¿vale? Entonces, la idea es que lo paréis ahora y podáis un poco cumplimentar este canvas o este modelo o lienzo personal y que tengáis claro un poco todo esto, ¿no? Es decir, dónde quiero yo trabajar, qué es lo que yo puedo ofrecer, qué es lo que me van a dar, etcétera, etcétera. Y una vez lo tengáis cumplimentado, pasaríamos ya a la segunda parte del taller, que sería hacer vuestro currículum vitae. Vale. Supongo que algunos o algunas de vosotros y vosotras ya tenéis el currículum vitae hecho, ¿no? Pero bueno, para quien no lo tenga hecho, esto sería una ficha modelo de currículum vitae, ¿vale? ¿Ficha modelo qué es? Pues que aquí aparece más o menos toda la información que tenéis que luego volcar en vuestro currículum. Pero por favor, que nadie me utilice esta ficha como currículum vitae, ¿vale? Esto sería como una plantilla en la que ir rellenando y tener claro todo lo que voy a poner y luego toda esta información la trasladaríamos a un modelo o a un currículum pues bueno, un poquito más atractivo e interesante y personalizado, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis un poco todo lo que debería aparecer. Vamos a ir apartado por apartado, ¿vale? ¿Qué información debe aparecer en un currículum vitae? Pues todos los modelos tienen que recoger
los datos personales, la experiencia laboral, la formación académica y la formación complementaria o de manera obligatoria, ¿vale? Y luego, como información adicional, que por lo general suele aparecer en la mayoría de currículums también, suelen ser los idiomas, la informática, otros datos de interés y vuestro objetivo profesional, ¿vale? Vamos a ir viendo un poco uno a uno todos estos campos. En el apartado de los datos personales, es importante que el apartado de los datos personales lo tengáis bien visible, ¿vale? Al final lo que queremos es facilitar el trabajo a la persona que se está leyendo nuestro currículum vitae. Y si le gusta o le gusta mi perfil, que no tenga difícil ver mi email o ver mi teléfono y poder hacerle contacto conmigo, ¿vale? Entonces, datos personales, importante. Bien visibles, bien sencillos y que sean fáciles de reconocer. Nombre, apellidos, mail y teléfono suelen ser los más habituales. Además de esto, si queréis, podéis incluir vuestra fecha de nacimiento o vuestra edad, si queréis, ¿vale? Y si tenéis, por ejemplo, una página web personal o una red social como LinkedIn bien formada, una red social en la que se plasme todo vuestro trabajo, ¿vale? No una red social personal, ¿eh? Imaginad que sois diseñadores gráficos y tenéis una red social solo dedicada para vuestro proyecto personal. Pues esta sí que la podréis poner aquí en datos personales, ¿vale? Y para terminar, la foto. La foto, sabed también que no es de obligatorio uso, ¿no? No hay que ponerlo de manera obligatoria, pero sí que se suele recomendar, ¿vale? No hace falta que sea una foto en la que salgamos súper bien o súper mal, quiere decir, no es eso lo que van a mirar, pero bueno, sí que una foto seria y profesional, ¿no? Pues más o menos lo que se me ve a mí ahora, una foto de carnet, del torso hacia arriba, que se os vea claramente y listo. Al final, poniendo una foto, lo que sí que ayudamos es un poco a personalizar ese currículum vitae, ¿no? Y a personalizar me refiero a humanizar, es decir, a dejar de ser un número más, ¿no? O un currículum más y que nuestros datos, la persona que lo esté mirando, pues bueno, pueda identificarlos con una persona de verdad, ¿vale? Experiencia, vale. Os voy a decir primero experiencia y luego formación, ¿vale? Pero tened claro que vosotros y vosotras podéis adecuar vuestro currículum como mejor os venga. Es decir, si tenemos experiencia en nuestro sector, lo interesante es que lo primero de todo, después de nuestros datos personales y nuestro nombre, vaya nuestra experiencia, ¿vale? Pero si no tenemos experiencia en nuestro sector, pero sí que tenemos formación, podemos poner primero la formación que tenemos para que vean que tenemos formación en el sector y luego, pues abajo, las experiencias laborales que tenemos, que quizás son en otros sectores, ¿vale? Esto un poco lo dejo a vuestro criterio. La experiencia profesional, como todos sabemos, por lo general suele ser fundamental, ¿vale? Entonces es un apartado muy importante. Aquí tenéis perfectamente detallado qué es lo que deberíais poner en la experiencia, pero bueno, os lo digo, que sería importante en qué puesto estuvisteis, en qué empresa estuvisteis y la duración, ¿vale? Fecha de inicio y fin. Es muy interesante también que podáis poner una breve descripción de las funciones que realizabais allí, ¿vale? En esa empresa o en ese puesto. Imaginad otra vez que yo era integradora, pues bueno, puedo poner del 2016 al 2020 en la empresa X, en el puesto tal, integradora social. Funciones, 2 puntos. Atender a personas que entraban al servicio, realizar informes y realizar tareas de contención o formaciones o tareas grupales, ¿vale? Un poquito en una frase que podáis definirlo, ¿vale? Después vendría ya, pues por ejemplo, la formación, ¿no? Es importante que podáis distinguir la formación académica, ¿vale? Y la formación complementaria. La formación académica sería pues la del currículum académico habitual, ¿no? Pues graduado, bachiller o FP medio, FP superior, universidad, posgrado, máster, etcétera, etcétera.
Y formación complementaria sería pues cursos que hayáis podido hacer de otros tipos, ¿vale? Aquí importante también, lo mismo que antes, nombre del título, pues, por ejemplo, grado en ingeniería industrial, nombre del centro, pues no sé, UPVHU, y fecha de inicio y fin, ¿vale? Estuve desde 2012 hasta el 2016, ¿vale? Ponéis esos 3. Importante, ¿vale? Puede ser muy interesante también que cojáis el formato que habéis utilizado en la parte de la experiencia y lo copiéis en el formato de la formación, ¿vale? Es decir, si yo tengo siempre fecha, puesto y empresa, o fecha, grado y universidad, o centro universitario o centro de estudios, pues en el momento en el que alguien vea mi currículum lo entenderá mucho más rápido y mucho más fácil, ¿vale? Idiomas. Este sería un apartado complementario, ¿vale? Pero siempre muy importante y más en los tiempos que corren, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo. Si tenéis titulación, utilizad el mismo formato. Fecha en la que os sacasteis ese título, por ejemplo, 2016, que me saqué el EGA y vais un poco poniendo así, ¿no? Pues euskera 2016 EGA, inglés 2017 Advance o lo que sea, ¿vale? Y vais un poquito poniendo en orden, bueno, los idiomas que tenéis. En el caso en el que no tengáis un título, ¿vale? Porque quizás sabemos euskera pero no tenemos el EGA, si es vuestra lengua materna podéis poner amaizkuntza, ¿vale? Y si no es vuestra lengua materna, poned que tenéis pues nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado, ¿vale? En el momento en el que alguien quiera consultaros cuál es exactamente el nivel, pues o bien os harán una prueba de acceso o una prueba de reconocimiento, o bien os lo preguntarán y mantendréis una conversación para ver cuál es vuestro nivel, ¿vale? Pero no os preocupéis, es decir, aunque no tengáis un título, podéis poner que dominéis el idioma. Más cosas, informática, importante, ¿vale? Al final ya sabemos que estamos en una era en la que la digitalización es importante, por lo que es muy interesante que pongáis un apartado titulado informática y que detalléis qué habilidades tenéis informáticas, ¿vale? Aquí si tenéis lo mismo, si tenéis algún curso, lo apuntáis, y si no tenéis ningún curso, pues podéis poner, ¿vale? Pues controlo Windows y Mac a nivel usuario avanzado, controlo Photoshop, controlo alguna herramienta web o lo que sepáis. Y para terminar, otros datos de interés. Aquí viene a ser un poquito el cajón en la que podéis poner otras cosillas, cada una las que tenga, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre alguien que haya hecho un voluntariado, pues puede ponerlo en voluntariados y poner estos datos de interés, ¿no? O que tenéis aficiones o hobbies que tienen mucho que ver con vuestro sector, pues podéis ponerlo. Algún premio que hayáis obtenido, un poquito lo que se os ocurra, ¿vale? Podéis ponerlo aquí en otros datos de interés. En el caso en el que no tener otros datos de interés, por ejemplo, el tema del vehículo o el carnet de conducir, podríais pasarlo a datos personales, ¿vale? En otros datos de interés también hay muchas personas que ponen, por ejemplo, las habilidades que tienen, ¿no? Como por ejemplo el trabajo en equipo, la habilidad de comunicación, etcétera, etcétera. Y para terminar, tendríamos el objetivo profesional. El objetivo profesional es un párrafo que suele aparecer como normalmente en la parte superior del documento del currículum vitae, en el que solemos expresar pues un poco cuál ha sido nuestra trayectoria y cuáles son nuestros objetivos de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, el objetivo personal es algo muy conciso, es decir, son como unas 4 líneas. Es algo que se está empezando a introducir y que es una parte muy interesante porque, bueno, de alguna manera o de otra, en 4 líneas explicas de dónde vienes y a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, si tenéis claro
en qué sector queréis trabajar o en qué os queréis desarrollar y tenéis claro pues un poco cuáles son vuestras habilidades y cómo escribirlas, podéis, yo sí que os aconsejo que escribáis vuestro objetivo profesional, ¿vale? Importante también, es algo que se puede ir variando según el puesto al que vayamos a mandar nuestro currículum, ¿vale? Si voy a mandar el currículum a un puesto en el que, por lo que sea, se valora el trabajo en equipo, introduciré en el objetivo profesional que he trabajado en equipo o que me gusta o que se me da bien trabajar en equipo. Si por lo contrario es un puesto que requiere de gestión, de liderazgo, por ejemplo, pues el objetivo profesional lo cambiaré y le daré más importancia a esta habilidad. Importante, no es imprescindible que tengáis el objetivo profesional en el currículum, ¿vale? Solo que sí que es aconsejable y que sí que de alguna manera u otra marca la diferencia, ¿vale? Eso serían un poquito los apartados de vuestro currículum, ¿vale? Pues los recalco. Formación, datos personales, importante, claros. Experiencia laboral, muy importante. Si la tenéis en el sector, ponerla en la parte superior. Si no la tenéis en el sector, pues bueno, la ponéis debajo de la formación, ¿vale? Y luego serían la formación académica y complementaria, al igual que los idiomas, la informática y los datos de interés. El objetivo profesional, escribidlo si lo tenéis claro. Intentad siempre, lo dicho, mantener un formato bastante uniforme para ayudar a que sea más fácil de entender a la persona que tenéis delante o que se está leyendo vuestro currículum, ¿vale? Utilizad verbos de acción como coordinar, supervisar, ¿no? Aprobado, organizado, ejecutado. Al final dan un poquito de peso a vuestro currículum, ¿vale? Y utilizar palabras clave o palabras relevantes. Es decir, si en el sector o si en la oferta de empleo que habéis visto se utiliza varias veces la palabra liderar, pues en vuestro currículum intentad que aparezca también. Vale, eso sería el uso de las palabras clave. Escoged palabras que se vinculen a las habilidades específicas que pide vuestro trabajo. Y en caso de duda, utilizar palabras reconocibles, es decir, palabras sencillas, no muy técnicas, ¿vale? Al final, la persona que se lea vuestro currículum quizás no sea una persona de vuestro sector en concreto, quizás es la persona de recursos humanos y no tiene por qué entender toda la terminología derivada de vuestro sector, ¿vale? Consejos a la hora de tener un currículum, ¿no? Pues lo ideal sería que fuera un currículum ordenado, ¿no? Y un currículum claro y simple, pero que fuera también creativo o personal, ¿no? Entonces, vamos a intentar que podáis tener un currículum de este tipo. Como consejo extra, pues lo de siempre, ¿no? No inflar y no mentir en nuestro currículum, ¿vale? También es importante que si algo no lo tenemos, ¿no? Directamente no lo pongamos, ¿vale? Es decir, si no tenemos carnet o no tenemos disponibilidad horaria, no hace falta que pongamos sin vehículo propio o sin carnet o sin disponibilidad horaria, ya tendrán tiempo de averiguar lo que tenemos y no, ¿vale? Tenéis dos tipos de currículum. Uno sería el modelo cronológico y otro sería el modelo funcional, ¿vale? Los dos son bastante utilizados, pero os voy a explicar un poquito la diferencia. El modelo cronológico es el modelo clásico y el modelo que más utiliza la gente, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que ordenar de forma cronológica todas nuestras experiencias, ¿vale? Vamos a empezar siempre por la última, ¿vale? Es decir, lo primero que vean que sea lo último que nosotros y nosotras hayamos hecho. La última experiencia, la anterior, en experiencias laborales. Y en formación lo mismo. La última formación, es decir, la formación más alta que he recibido y a posterior las siguientes, ¿vale? Aquí es la más típica porque se ve un poco la evolución, ¿no? De la persona y es como muy claro y muy organizado. Esto yo lo recomiendo a la mayoría de personas. Pero luego hay personas que quizás tienen experiencia en distintos sectores y una experiencia más amplia. Entonces utilizan el modelo funcional. ¿El modelo funcional qué es? Que agrupamos nuestras experiencias
por funciones o por sectores, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo experiencia como comercial, ¿no? Pues pondría comercial y todas las experiencias que tengo ordenadas, por favor, de manera cronológica, y también tengo experiencia como administrativa o en gestión, pues pondría luego gestión o administración y todas las experiencias que tengo agrupadas, ¿vale? Agrupadas un poco por sector. Esto, por lo general, importante o interesante para aquellas personas que tienen experiencia en sectores distintos y para personas también que quizás tengan lagunas o huecos o gaps en el currículum, ¿vale? De esta manera, más o menos pasarían desapercibidas. Una vez tengáis claro toda la información que vais a meter en vuestro currículum y qué tipo de currículum vais a utilizar, lo ideal es que podáis escoger pues, un poquito las plantillas, ¿no? La más interesante o de las más interesantes, pues un currículum profesional y creativo, ¿vale? Yo por aquí os dejaré links también para que os podáis descargar plantillas, pero bueno, en InfoJobs, en Google, seguro que encontráis muchísimas plantillas de currículums, ¿vale? Se trata de coger la plantilla y introducir pues, nuestros propios datos. Tenemos también currículums vintage, que bueno, estos serían utilizar tipografías pues más atractivas, pero esto importante siempre es que os sintáis cómodos y cómodas, ¿vale? Si vuestro estilo y vuestro sector pues se adapta, ¿vale? O currículums infográficos. Aquí lo que prima, ¿no? O lo que más se ve es que es como muy visual, que toda la información es como la necesaria y la fundamental, ¿no? Este tipo de plantillas suelen ser interesantes para las personas que quizás no tienen mucha experiencia o mucha formación, porque utilizando estos gráficos o estos dibujos o estos símbolos, lo que hacéis es un poquito comer hueco y rellenar y que el currículum quede pues churoso, ¿no? Un poco completo. Y para terminar, el currículum original y arriesgado. En algunas profesiones es verdad que es interesante, ¿no? Imaginad que somos licenciados o licenciadas en Bellas Artes o que somos diseñadores o diseñadoras gráficas. Pues bueno, seguro que la originalidad en estos sectores está muy valorada, entonces podéis arriesgaros a hacer un currículum pues del todo diferente, ¿vale? Pero es verdad que en la mayoría de sectores, con que tengáis un currículum infográfico o original pero profesional, será más que suficiente, ¿vale? Y para terminar, el videocurrículum. En este caso, sí que es un formato muy visual, es un poco un currículum en el que vosotros y vosotras os presentáis. Es verdad que en el momento en el que estamos ahora, que no nos podemos juntar, ¿no? Las entrevistas por videollamada y los videocurrículums se piden cada vez más, pero bueno, siempre que queráis hacer un videocurrículum, no olvidéis tener un currículum habitual, ¿no? En formato A4 en folio hecho también, ¿vale? Para que en el momento que os lo pidan el videocurrículum podáis adjuntarlo, pero siempre con la información anteriormente detallada. El portfolio personal lo he puesto aparte de los tipos de currículum porque, bueno, es una estrategia que os ayudaría a diferenciaros, ¿vale? Para quien no le suene mucho lo que es un portfolio al final sería un documento, ¿no? Como un catálogo, básicamente, en el que recogemos pues todos los trabajos que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y esto pasa pues en algún tipo de sector, como siempre. Si somos profesores o profesoras, por lo general no solemos tener un portfolio, ¿no? Pero si somos, por ejemplo, ingenieros e ingenieras de diseño y hemos hecho bastantes proyectos, pues podemos tenerlos en el portfolio. Si nos dedicamos si somos, no sé, diseñadores web, también podría ser, ¿no? Y tenemos las distintas webs que hemos hecho o lo que sea, ¿no? Si de alguna manera u otra tenemos trabajos hechos y queremos documentarlos y tenerlos como en una especie de catálogo para entregarlos junto al currículum, pues puede ser muy interesante, ¿vale? Pero siempre sabed que esto es un añadido que le hacemos al currículum. Y para terminar, tendríamos la carta de presentación.
¿vale? La carta de presentación también importante, es un añadido que le hacemos al currículum. Tendríamos un PDF que entregaríamos, que sería el del currículum, y otro PDF que sería el de la carta de presentación, ¿vale? ¿Para qué hacer una carta de presentación? Pues es interesante por una parte para diferenciarnos y por otra parte para poder presentarnos, ¿no? En el momento en el que no me pueda presentar yo de manera presencial, pues una carta me da un poquito más de libertad, ¿no? Y me ayuda un poco más a poder presentarme a la empresa o a la entidad o a la persona con la que quiero trabajar, ¿vale? Las cartas son muy sencillitas y en las cartas se expresan básicamente los motivos por las que estamos enviando este currículum a la empresa, ¿no? Entonces es importante conocer lo que la empresa realmente está buscando y realizar una carta, como lo que os comentaba del objetivo profesional, realizar una carta realmente vinculada a esa oferta de trabajo o a esa empresa en concreto, ¿vale? La carta, os lo explico, en 5 pasitos la tenéis hecha. Uno, el primer paso sería el saludo. Recordad que estamos en una carta formal, ¿vale? Así que utilicemos un saludo formal. Luego vendría el grueso de la carta, que lo dividiríamos en 3 párrafos. Uno, el motivo de la carta, es decir, escribo esta carta en relación a la oferta que tenéis publicada en la web o a la oferta que he visto en LinkedIn o lo que sea, ¿vale? El motivo de la carta. La relación de vuestro currículum vitae con el puesto en la empresa en otro párrafo, es decir, coged aquellos aspectos de vuestro currículum vitae que encajen bien con la empresa y destacarlos, ¿vale? Si la empresa se mueve mucho y tiene contactos con otros países extranjeros y vosotros dominéis en inglés, destacadlo aquí. Si el puesto requiere de habilidades de trabajo en equipo y vosotros o vosotras sois buenos, destacarlo aquí, ¿vale? Y para terminar, el tercer párrafo, o la tercera línea, sí, sería la petición de la entrevista, ¿vale? Esto sería algo así como, por todo lo contado anteriormente, me encantaría o me gustaría poder tener una entrevista con vosotros y vosotras y poder seguir hablando en profundidad o poder valorar mi candidatura o como más cómodos o cómodas os sintáis vosotras, ¿vale? Para terminar, al igual que el saludo, en una carta vendría la despedida, ¿vale? Una despedida formal. Muchas gracias de antemano y espero vuestra respuesta o algo un poco con lo que os sintáis vosotros cómodos o cómodas y firmáis. Entonces, básicamente sería esto, ¿vale? Importante, uno, el currículum, que lo tengáis ordenado, que no lo tengáis en una tipografía Times New Roman 12, ¿vale? Que podáis darle un poquito de personalidad y que sea original en la medida de lo posible, ¿vale? Que sea personalizado, el vuestro, el propio. 2, que si os apetece podáis hacer un portfolio si tenéis proyectos o información que dar. Y 3, una carta de presentación. Una carta de presentación os ayudará siempre a diferenciaros, a dar información que quizás en el currículum vitae no hayáis podido dar y a poder explicaros un poquito más y a hacer esa petición de entrevista y hacer ese pequeño contacto con la empresa, ¿vale? Toda esta información la tenéis por aquí, podéis volver a verla en las diapositivas y la tenéis también en la web de GPS del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Es una web con muchísimos recursos a la que podéis acudir y encontrar, pues eso, ¿no? Recursos un poco de plantillas, de currículums, recursos de temáticas relacionadas con el mercado laboral, pero de otras índoles, ¿no? Entonces, yo sí que os animo a que podáis trastear un poco en la web, que os podáis informar de todo lo que podáis y de esta manera, ¿no? Pues tener un currículum bien formado y tener, una candidatura interesante para el mercado laboral, ¿vale? Muchísimas gracias por participar en el programa y para cualquier cosa
pues ya tenéis los recursos en el PDF, los recursos en la página web. Mucha suerte y espero que os haya sido de ayuda.